Hola, soy Leonel García Laviano, fundador del Partido Verde Animalista, ex candidato a la Intendencia, y estamos con Oenir Sartú y vamos a hablar acerca de los recortes de libertades o la discriminación que se están sucediendo por los casos de esta pandemia, llamámosle como le llaman el gobierno. Y hemos notado que hay muchos aspectos que son inconstitucionales e ilegales que se están llevando adelante a través de un protocolo bastante controversial, si escuchamos a médicos, a científicos, a lo que es el tamaño de un virus con respecto a la trama de una tela, si sirve la tela, si no sirve. Pero no vamos a tocar ese tema, sino que vamos a enfocarnos en un aspecto legal desde el punto de vista de lo que es la Constitución, las leyes y, bueno, evidentemente la Constitución limita también el poder de los gobernantes, como también da garantías a la población. Pero estamos viendo que, bueno, se están cruzando algunos límites de recortes de libertades que pueden ser peligrosos. Son peligrosos, ¿no? Son peligrosos. Acá hay una cosa, recién conversábamos fuera del aire, lo que significa la Constitución. Es decir, ¿qué es la Constitución? Porque uno dice, estas medidas que se están tomando, estos protocolos son inconstitucionales. ¿Qué es la Constitución? Bueno, la Constitución es un acuerdo básico que se establece para organizar la forma de gobierno y establecer ciertos derechos básicos de las personas. Y resulta que esos derechos básicos que están en la Constitución, que son la libertad ambulatoria, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, el derecho a no ser a que no se nos impongan cosas que no estén establecidas por ley. Eso es una cosa fundamental. Hay un artículo en la Constitución, el artículo 10, que dice exactamente que nadie puede ser obligado a hacer aquello que la ley no manda, ni impedido o privado de hacer aquello que la ley no prohíbe. ¿Tá? Esto es una vieja idea que viene desde la Revolución Francesa, ya estaba en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa, siglo XVIII. Eso es lo que no está funcionando aquí. Estamos viviendo bajo un régimen de protocolos que no son legales, por lo tanto son inconstitucionales, porque imponen cosas sin ser leyes. Entonces, vacunarse no es una obligación. Usar tapabocas no es una obligación. Estar impedido de ingresar a cualquier tipo de lugar o establecimiento o espectáculo no es lícito. Es decir, a uno no le pueden prohibir ingresar a un lugar porque se haya vacunado o no se haya vacunado, porque tenga tapabocas o porque no tenga tapabocas. Es decir, lo pueden hacer por la vía de los hechos, pero sí, no legalmente, no constitucionalmente. Sí, hay una ley, la 17.817, que habla de la discriminación hacia las personas, ¿no? Sí, prohíbe la discriminación. Además, aún sin esa ley, la Constitución establece, el artículo 8, el principio de igualdad. Es decir, no se puede tratar diferente a las personas por razones arbitrarias. Y si la razón de la discriminación es que una persona no hizo algo que no es obligatorio, es como si mañana se dijera, acá no puede entrar nadie que no se haya operado de apendicitis. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que tengo prohibido ir o no puede entrar el que se haya operado de apendicitis? No, los tratamientos médicos son decisión del paciente. Exacto. Y en los casos en que realmente existe una obligación legal de hacerlo, tiene que estar, como es con el esquema de vacunación básico, ¿no? Que sí es obligatorio en el Uruguay, pero son vacunas que han sido comprobadas, testeadas, que se aplican desde hace muchos años y que, bueno, hoy se consideran obligatorias. Este procedimiento que se está siguiendo ahora
Es un procedimiento totalmente desconocido, con un principio, es decir, con un mecanismo que es totalmente distinto al de las vacunas convencionales, que actúa sobre la parte genética del individuo, provocando reacciones que no se conocen. Yo integro un grupo, un movimiento ciudadano que se llama Movimiento Uruguay Soberano, que justamente estamos haciendo un proceso, porque es un grupo que empezó a trabajar en razón del establecimiento de la planta de UPM, pero nos hemos dado cuenta de que la cantidad de contratos, no es solo el de UPM2, que es un contrato monstruoso, hay muchos otros, como lo son el contrato por el cual se le entrega a la empresa belga Catonati del puerto, como son la concesión de los aeropuertos, como son aparentemente las negociaciones para la instalación de Google en Uruguay y de China, de una empresa, de la instalación de un puerto pesquero chino, y los contratos de compra de vacunas, que también son secretos, es decir, se firmaron y siguen siendo secretos aún después de firmados. O sea, no sabemos en qué condiciones se compraron las vacunas, ni con qué garantías, ni en qué forma se maneja, ni quién va a absorber la responsabilidad. Lo único que tenemos claro es que no se puede, a todo el que se vacuna le hace firmar un documento por el cual no puede demandar internacionalmente ni al laboratorio ni al Estado uruguayo. Entonces, cuando un país, un Estado, un gobierno, dispone un procedimiento, es decir, habilita un procedimiento sanitario y no se hace responsable, porque no se hace responsable, le exige a la persona renunciar a ciertos derechos que tiene, como es demandar donde quiera, bueno, evidentemente eso es la negación de que algo pueda ser obligatorio. Nunca puede ser obligatorio algo de lo que no te hace responsable. Claro. Nunca te pueden sancionar o impedirte hacer cosas porque no hagas algo que no es obligatorio legalmente y además el que te lo recomienda no te lo garantiza, ni el laboratorio ni el Estado. Sí, sí. Pienso que sería una buena idea alguien que está presionado a que lo vacunen, de ir con un abogado y exigirle al médico que se haga cargo de los efectos que pueda tener la vacuna y a ver cuántos médicos están dispuestos a estampar la firma y hacerse cargo de eso, ¿no? Es un procedimiento. Hay un dato que estoy dando, ¿no? O sea, que lo voy a dar, digo. En muchos lugares de asistencia médica se niegan a atender a los pacientes si no están vacunados o los presionan para que se hagan hisopados y decirlo tienen, con lo cual además si llega a dar positivo se acabó, porque no lo van a atender por lo que vino y lo van a encerrar porque tiene COVID. Tengo el caso de una persona, una señora mayor que tiene un problema en el dedo del pie que se tenía que operar y la médica que le iba a operar, la cirujana que le iba a operar, dijo que ella no lo operaba si no estaba vacunada o hisopada. Para esos casos, una cosa que yo creo que hay que empezar a hacer es ir con un escribano y levantar un acta. Que el escribano levante un acta, es decir, el paciente pide la atención médica y que se la niega. Y si se la niegan, levantar el acta y dejar constancia de que le negaron la asistencia médica. Porque es la manera de que después las instituciones médicas vayan a ser responsables de cualquier cosa que pase. Yo he visto que en muchos casos las instituciones médicas, cuando llega antes de que se realice, acceden a ese tratamiento. Porque saben que están actuando ilegalmente, saben que están negando un derecho fundamental como es la atención de la salud, y que no es posible que vos vayas porque tenés una infección en el dedo o porque tenés un cólico nefrítico y te digan que podés tener COVID y que te tienen que hisopar y que si no estás vacunado no sé cuál, no te van a atender. Es absurdo, ¿no? Esto es como si mañana un médico se encaprichara y dijera, bueno, usted viene porque cree que tiene una indigestión, pero yo le tengo que hacer una trepanación de cráneo porque por las dudas de que tengo un tumor cerebral. Claro. No, señor, yo vengo por esta enfermedad y quiero ser atendido por lo que vine, no a que usted me someta a los análisis o le voy a hacer cualquier otro procedimiento de diagnóstico cuando no tiene nada que ver con el problema por el que el paciente consulta. Bueno, eso es una irregularidad muy grave y hay que tratar de combatirla poniéndolos en situación en que después se los pueda demandar. Evidentemente hay que estar muy atento a la gradualidad de las trabas que van imponiendo el protocolo o un gobierno que pueda haber, ¿no? Estuvimos viendo videos
en Australia, videos de Alemania, o de Austria, donde hay una represión muy grande. Inclusive hoy me llegó uno de Australia que supuestamente eran médicos, que le prohibían a una mujer salir de la casa. No podía ni siquiera ir a comprar, porque decían que había mucho virus en ese barrio, y la mujer dice, pero acá estamos todos sanos. Y le prohibían salir y le querían cobrar una multa si salía. Y ese recorte de libertades, evidentemente que fue gradual, y por supuesto, cuanto más vamos aceptando, más van subiendo la apuesta, ¿no? Y hay una cosa, Leonel, decimos, fue gradual. No podemos, uno se queda asolado cuando ve lo que han hecho en menos de 2 años. Es decir, nos dieron vuelta a la vida así. Es decir, nosotros estábamos en un régimen en que se suponía que cada vez teníamos más libertades, cada vez había menos prejuicios, cada vez debía haber menos discriminación, cada vez se debía aceptar a cada cual como era, y ahora resulta que prácticamente te meten preso si no seguís los tratamientos. En muchos países del mundo prácticamente pasa eso, te encierran si no seguís los tratamientos que te aconsejan. Se ha perdido la libertad de expresión porque las redes sociales censuran. Es cierto, me han censurado. Realmente todo lo que ponga en duda me han censurado la pandemia o las vacunas, porque los medios de comunicación formales están presionados, no hay otra forma de decirlo, o tienen miedo de decir algo distinto al discurso oficial de la pandemia. Además hay algo muy grave, que lo estoy viendo desde hace muchísimos años, que tenemos que luchar por la libertad de acceso a la información. No solo de acceso a la información recibida, sino el acceso a poder informar a otros. Claro. Entonces, hemos tenido una censura donde no ha habido debate, que eso también es un atropello a las libertades. No hubo debate, hay una sola campana. Y bueno, evidentemente, si estamos solo escuchando una campana, la gente va a ir corriendo a vacunarse y no se va a informar por otros canales. Ha habido una manipulación enorme para generar miedo. Yo no niego ni la existencia del virus, ni que hay gente que lo tenga. Lo que digo es que es absolutamente desproporcionado el nivel de miedo que se ha generado con el problema que genera la enfermedad. Es decir, es muchísimo más grave lo que se está sufriendo en materia de privación de atención médica, pérdida de puestos de trabajo, pérdida de enseñanza de los niños, crisis físicas y psicológicas de la gente por los encierros, por el miedo, por la angustia, por la incertidumbre sobre lo que va a pasar, los conflictos familiares, la violencia intrafamiliar. Es decir, el daño que se ha causado. Bueno, estamos en una crisis económica mundial deliberadamente creada, ¿no? Donde los países se están endeudando de formas monstruosas, pasan a depender del sistema financiero, más de lo que ya dependían. Y esto ha sido un desastre, pero no para todo el mundo. Porque acá hay 3 sectores económicos en el mundo que se han beneficiado enormemente con esto. Uno es el sistema financiero, que ha endeudado a todo el planeta. Eso va a tener un costo, porque después se lo van a cobrar, y no precisamente con plata. Suponemos que se lo van a cobrar con recursos naturales, que es lo que es un valor absoluto, porque el dinero va y viene, vale más, vale menos. El valor del dinero es político. En cambio, si yo tengo el control del agua potable, o tengo el control de la energía, o tengo el control de grandes extensiones de tierra, tengo valores que son imprescindibles, ¿no? Yo creo que por ahí viene la cosa. De hecho, en algunos países se ha visto que en los contratos de compra de vacunas se ponían como garantía recursos naturales, áreas de gran riqueza de los países, como en garantía del pago de las deudas contraídas por las vacunas. Yo decía, uno es el sistema financiero, el otro es la industria farmacéutica, que ha llevado decenas de miles de millones de dólares, porque este negocio es asombroso. Fue así: los estados les dieron dinero a los laboratorios para fabricar las vacunas, y después los laboratorios les venden las vacunas a los estados como si las hubiesen financiado ellos, ¿no? Es decir, yo le pregunto a cualquiera,
fabrique lo que fabrique, no sé, ondulines para el pelo, championes, peine. Si lográs que 3.000 millones de personas no tengan más remedio que comprarte 2 dosis de tu producto, bueno, es el sueño de cualquier empresario de cualquier cosa, y eso es lo que han logrado los laboratorios, tener de rehén a prácticamente toda la población del mundo. Por lo menos todos los estados que tienen el poder adquisitivo para comprar las vacunas tuvieron que comprar y pagar. Sí. Entonces, el sistema financiero, la industria farmacéutica, que tiene un enorme control sobre la Organización Mundial de la Salud, y el otro es el de las telecomunicaciones. Es decir, a todos se nos ha metido en una especie de túnel por el cual solo tenemos acceso al mundo a través del sistema virtual, porque teletrabajo, clases a distancia, desastroso, virtuales, mayor comunicación virtual, porque o sea, es una tendencia que se venía dando, pero la aceleración que tuvimos ahora es asombrosa. Así que, ojo, este es un desorden mundial que termina, como todo río revuelto, termina llevando la ganancia y el poder a sistema financiero, la industria farmacéutica y las empresas de telecomunicaciones. Lo de las empresas de telecomunicaciones tiene además un doblez, y es que además de que se enriquecen, nos controlan y venden nuestra información. Ese es el grado de control que se ha establecido a través de nuestro uso, de nuestra dependencia de las computadoras y de los celulares, se multiplicó, porque en la medida en que la vida pasó a ser más virtual, Además lo increíble que pasa, que a mí me asombró al principio, pero bueno, evidentemente se sabe que esto es todo armado, la censura que recibimos en las redes sociales cuando se publica algo que disiente del discurso oficial. Exactamente. Entonces, eso es gravísimo, es un atentado a la democracia, atentado a lo que otra persona piensa, ¿no? Bueno, yo creo que esto, diste en el clavo, ¿no? Yo creo que esto, lo que estamos viviendo no es una crisis sanitaria. Estamos viviendo un proyecto, un proceso político, económico y político, que fue muy claramente usado, en donde se usó el aspecto sanitario para poder hacer cosas que habrían llevado 20 años. Sí. ¿Cuánto habría llevado hacer que toda la gente se pusiera a teletrabajar? Y que la gente aceptara, se perdieron millones de empleos en el mundo. ¿Cuánta protesta, cuánto lío habría generado eso? Y esto se hizo el año pasado sin mayor drama, se cerraron empresas, se liquidaron ramas enteras de actividad, concentrando la riqueza. El otro día lo decía, un video muy interesante vi, decía, liquidar a todos los comercios chicos. La economista que hablaba era una economista, decía, cerrar la calle principal, o sea, los 18 de julio, ¿no? Los comercios hace que la gente compre por Amazon, compre por sí. Es decir, es un acaparamiento del mercado. Liquidar a los chicos. Exacto. A través de los que venden por vía telemática, ¿no? Por vía virtual. Entonces, esto es un proceso de reorganización del mundo en lo económico y en lo político. No es que yo lo suponga, no es que diga hay una conjura. No preciso decir nada de eso. Es un hecho. Es lo que pasó. Es decir, ¿cuántos perdieron empleo? ¿Cuántos no fueron atendidos? ¿Cuánta riqueza acumularon esos sectores económicos? ¿Cuántas perdieron los sectores? ¿Cuánta riqueza perdieron los sectores populares? ¿Cuántas libertades perdimos todos? Bueno, es así. Esto está pasando. Y eso va de cabeza contra el sistema democrático. Es decir, este modelo de organización del mundo no es un modelo que es compatible con la democracia. Porque ¿cuáles son sus premisas? Una es la reducción del gasto de energía. Es decir, la idea es, el mundo no puede sostener a tanta gente, hay que reducir el gasto de energía. El corolario de eso es, el mundo tiene demasiada población, hay que reducir la población. Lo cual lleva a ideas muy peligrosas, ¿no? Porque
por decirlo en forma suave, el descuido por la vida humana que han significado las políticas pandémicas, ya ni pensemos que haya intención de dañar, es el absoluto descuido. Si tú le privás de asistencia médica, si encerrás en su casa a la gente, si le sacás el trabajo, es un daño brutal. Sí. Eso democráticamente no puede funcionar nunca. Esos cambios no se podían haber hecho nunca porque la gente no iba a votar por... Bueno, cuando arrancó la pandemia, una compañera del partido, fundadora del partido, me manda un mensaje y me dice: me están dejando morir, Leonel. Era una veterinaria, y bueno, ella tenía cáncer y la asistencia fue pésima a ella, y decía, como veterinaria sabía, y se me están dando, no me acuerdo qué, simplemente para que la vaya llevando, para estirarla, pero no la atendieron. Y ella se quejaba: no me están dejando morir, no me están atendiendo. Y son cosas que, bueno, con un pretexto de una pandemia... ¿Sobrevivió? No, falleció. Falleció la compañera. Esos casos habidos, yo conozco una cantidad de casos. Después, la barbarie de los respiradores, esos que hace poco tiempo me explicaron algunas de las cosas que pasaban. Los respiradores necesitan un tipo de higiene casi muy seguido, muy frecuente, porque si no, las propias secreciones de la persona los obstruyen y la persona se ahoga. Acá y en todo el mundo, no, como había miedo, no se hacían. Entonces muchos pacientes se ahogaron, los ahogó una combinación del respirador con... Esto me lo dijo una persona que trabaja en un CTI, o sea, me dijo, no se hacían la higiene necesaria y se obstruían, y la gente murió por la combinación del respirador como sus propias secreciones. Sí, sí. Bueno, algo que pude comprobar yo soy maestro de UTU, con otro maestro, pudimos comprobar, él se puso el tapabocas y se puso el aparatito para medir la oxigenación del cuerpo, y en un ratito, en pocos segundos, empieza a bajar, que eso es una prueba, que el que pueda tener acceso a eso, que lo haga, a ver cuánto menos oxígeno está respirando. Todo eso conspira contra la salud. Claro, por eso si no es peor, es un caso de descuido absoluto por la vida humana, de desinterés absoluto por la vida y la salud humana. Y yo creo que hay una cuestión, decíamos, tú planteabas muy bien el tema de que esto es un proyecto político que no incluye la democracia, apunta a que las decisiones se tomen como decisiones técnicas. Esto es lo que hay que hacer, chao. Sin cuestionar. Esto es el protocolo, pum. Comentábamos contigo, he tenido jueces que me exigen, por ejemplo, el uso del tapabocas, y yo digo, pero usted sabe que esto no hay ninguna norma que lo imponga, y si no hay una ley que me obligue a usar el tapabocas, usted no me podría obligar. Tenemos que cumplir el protocolo, me dice una juez. Tenemos que cumplir el protocolo. El protocolo no es ninguna norma jurídica, es una recomendación técnica. Sanitaria. Hay que cumplir el protocolo. Chao. Santo remedio. Cuando esas cosas pasan, se pierden todas las garantías, y este es un proceso global, ¿no? Es decir, el enriquecimiento es global, y el orden que se ha instalado, esta forma de funcionamiento de las sociedades también es global. Y no sé, yo hay una cosa que no querría dejar de mencionar, porque me parece que es realmente la monstruosidad de lo monstruoso, que es que se pretenda vacunar a los niños. Esto se puede abordar desde muchos puntos de vista, se puede mirar como un tema sanitario, como un tema biológico, yo lo miro desde un punto de vista jurídico porque es mi especialidad. Todo tratamiento médico debe ser hecho para beneficio del paciente. Es decir, yo no puedo sacarte el hígado para dárselo a él, salvo que tú, mayor de edad, en fin, y siguiendo los procedimientos adecuados, lo autorices. Pero jamás se podría hacer una intervención de ese tipo con un niño, porque nadie puede autorizar un tratamiento médico que sea en perjuicio del propio niño. Yo no puedo estirparte un riñón a ti para injertárselo a él porque lo necesita, salvo que tú lo autorices en el ejercicio de tu libre voluntad y mediante los procedimientos adecuados. Jamás se puede hacer eso con un niño, porque nadie tiene, ningún representante legal tiene autorización para aprobar ningún procedimiento que no sea específicamente beneficioso para el propio niño. Y
vean cuál es la argumentación con respecto a la vacunación. Y el niño obviamente no puede autorizar por sí ningún tratamiento que sea perjudicial para él, porque es menor de edad. Vean cuál es el argumento para vacunar a los niños. El argumento no es el beneficio de los niños, que prácticamente no se enferman. El argumento es que beneficia a los adultos porque evita el contagio. Es decir, que se está sometiendo a los niños a un tratamiento que no los beneficia y que puede ser perjudicial, porque tenemos la cantidad de efectos adversos que se han sufrido, y en realidad es un tratamiento en beneficio de otras personas. Si se arriesga a los niños en beneficio de adultos. Eso legalmente no se puede hacer. Sencillamente, por la misma, como te decían, no se le puede extirpar un órgano a un niño para beneficiar a otra persona, de ninguna manera se le puede dar una vacuna para beneficiar a los viejos de la familia o del entorno. No, si hay que correr un riesgo lo tienen que correr los adultos, no los niños. Hasta el momento la vacunación en el Uruguay no es obligatoria, pero hay que estar muy alerta porque en el mundo está avanzando la idea de hacer obligatoria la vacuna, ¿no? O sea, países donde te dicen que no puedes trabajar si no tenés el pase verde, y en otros que ya están directamente implementando la obligatoriedad. Hay que estar muy alerta para evitar que esto pase con los niños también. Hay algo que pasó en un programa de televisión, tal vez lo hayas visto, donde una periodista dice que habría que aislar a las personas no vacunadas. Eso es apología de la discriminación. Hace poco se procesó a un docente por negar el Holocausto. Lo procesaron por, no sé, apología a la violencia, creo. No vi lo que escribió el docente, pero por lo que decía en la información, no vi nada violento, sino que negó, es una posición. Sobre un hecho histórico. Claro, el tipo opinó exactamente, y sin embargo fue procesado. A mí me pareció una barbaridad procesar a una persona que se pueda estar de acuerdo o no con lo que esa persona diga. Claro. ¿No? Contéstenle. Ahora, si no está de acuerdo, contéstenle. Exacto, pero lo procesan por opinar. Ahora, a esta persona que hace apología de la discriminación, algo que está sancionado en las leyes, y bueno, la Constitución supuestamente nos defiende de eso, sin embargo, con total libertad no pasó nada. Yo vi el video, es indignante, es esta periodista del Canal 10. Sí. Y personalmente creo que lo que habría que hacer es ejercer el derecho de respuesta. Pienso que las personas no vacunadas tenemos el derecho a sentir que fuimos discriminadas y que tenemos derecho a contestarle usando el mismo espacio, el mismo tiempo y la misma extensión para dar la respuesta. De hecho, creo que lo voy a hacer. ¿Estás apoyado? Con algunos. Es decir, simplemente será un breve mensaje, pero hay que decir que lo que está diciendo esa periodista, su nombre no me sale ahora, pero es muy conocido. Hay que darlo. Patricia Madrid, exactamente. Una persona que tiene una actitud absolutamente soberbia, no sabe nada del tema del que está hablando, y lanza ese bolazo de que poco menos que tenemos que ser encerrados los que no nos vacunamos. Yo lo que me parece que hay que decir necesariamente es que lo que está diciendo es una redonda estupidez, porque ¿cómo puede explicarse que una persona que se supone que está inmunizada tenga miedo de contagiarse del no inmunizado y que el no inmunizado no corra riesgo de estar en contacto con el vacunado? Entonces es insostenible lo que está diciendo. Y sobre esa base disparatada se lanza a proponer una cosa con una irresponsabilidad, una ignorancia profunda de los efectos, o ignorancia o muy mala fe. Miraba el ejemplo de un español que decía que estaba lloviendo y estaba con un paraguas que solo tenía las varillitas, pero no tenía más nada. Entonces el tipo estaba bajo la lluvia y se mojaba. Y le protestaba a otros que estaban sin paraguas, que por culpa de él se estaba mojando. Y la vacuna más o menos lo mismo. Le echan la culpa a los no vacunados cuando lo que tiene que funcionar es la vacuna. Eso es lo que tiene que funcionar y deberían de criticar a la vacuna y no los que no nos vacunamos. A estas alturas, además, cierro acá, ¿no? Pero hay un hecho que rompe los ojos, ¿no? Nunca hubo más muertes en el Uruguay que durante el periodo de los 4 meses de intensa vacunación. Ahí murieron más de 5.000 personas.
Por primera vez superamos la media de muerte. Eso no pasó en todo el año 2020 y no volvió a pasar después que terminaron con la vacunación. O sea, y no solo acá, en el mundo ha pasado. Sí, 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 estamos al tanto. Coincide con yo sé que usted sí, me parecía que entre todos teníamos que decirlo por supuesto. Porque es algo muy evidente. Muy bien, Ovenir, te agradecemos mucho el tiempo que nos dedicaste y esclarecer esto para todas las personas que... No, gracias a ti, Leonel, y a ustedes con el trabajo técnico que han hecho. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos, Leonel.